Querido Santiago, después de haber recorrido la Europa y la América, de haber vivido como un marqués en París y como un guaraní en Paraguay, después de haber comido ostras en Nueva York, macarronia en Nápoles, trufas en el Périgord y chipá en la Asunción, quiero escribirte esta carta. No sé dónde te hallas. Hace bastante tiempo que ignoro tu paradero, que nada sé de ti. Solo porque el corazón me dice que vives, quisiera contarte sobre mi excursión a esa tierra, de la que tanto hemos hablado en numerosas tardes que parecen una sola. Mi excursión a la tierra de los ranqueles. Aquellos campos desiertos e inhabitados tienen un porvenir grandioso, y con la solemne majestad de su silencio, piden brazos y trabajo. ¿Cuándo brillará para ellas esa aurora color de rosa? ¿Cuándo? Cuando los ranqueles hayan sido exterminados o reducidos, cristianizados y civilizados. ¿Y cuántos son los ranqueles, de cuya vida, usos y costumbres he procurado dar una ligera idea en el transcurso de las páginas antecedentes? De 8 o 10.000 almas. Las 3 tribus de Mariano Rosas, de Baigorrita y de Ramón, que constituyen la gran familia ranquelina, cuentan los 3 caciques principales susodichos, 2 caciques menores, Epúmer y Yanquetruz, y 60 capitanejos. Cada uno de estos capitanejos acaudilla 10, 15, 20, 25 y hasta 30 ígnidos de pelea. Sigue adelante, María. Señora, el periódico. Muchas gracias. ¿Algo más? No, está bien, puedo retirarse. Yo he aprendido más de mi tierra yendo a los indios ranqueles que en 10 años de despestañearme leyendo opúsculos, folletos, gacetillas, revistas y libros especiales. Por eso en mis publicaciones para el diario La Tribuna me detengo más de lo necesario en relatar ciertas anécdotas, que parecen cuentos forjados para alargar estas páginas y entretener al lector. Si nosotros pensamos en Mansilla, él como militar tenía una trayectoria, también un conocimiento de las sociedades indígenas. Entonces, su relato, en ese sentido, es un relato que es atractivo, aún para quienes no lo están analizando como una fuente histórica. ¿Por qué? Bueno, porque él, digamos, plasmó muchos de los, digamos, de los aspectos que tienen que ver con las sociedades indígenas de una manera realmente fabulosa para su momento. Así como lo hizo él, también lo han hecho otros, ¿no? Pero en particular, creo que también Mansilla, la importancia de Mansilla como una obra histórica, pero también como una obra literaria, porque de hecho se ha analizado también desde ese lugar, tiene que ver con un momento y una circunstancia particular y que si nosotros nos ubicamos históricamente, estamos hablando de la década de 1870, cuando ya se está perfilando el destino final o la pérdida de la autonomía para las sociedades indígenas por parte de un Estado nacional que avanzó sobre ese, entre comillas, desierto.
Uno diría que lo primero que hace Mansilla cuando empieza una excursión a los indios ranqueles es proponer una competencia con su destinatario inicial, que es Santiago Arcos. Querido Santiago. ¿Quién paseó más por Europa? ¿Quién comió una tortilla más grande? Bueno, ¿cómo él va a comer la tortilla de avestruz antes que Santiago Arcos porque llegó a tierra de ranqueles? Es decir, ¿quién es más cosmopolita? ¿Quién hizo más cosas? ¿No? Hay una competencia total y muy explícita. A mí personalmente me interesa leerlo de esa manera. Pero hay otra que es más solapada, porque si uno piensa que Mansilla, en ese momento en que se está debatiendo qué se va a hacer con los habitantes de la llamada Tierra Adentro, está proponiendo una solución, si bien individual y bastante, digamos, informal, una negociación con los ranqueles, su destinatario privilegiado, Santiago Arcos, aquel con el que él compite, también está compitiendo en otro sentido. ¿Por qué? Porque Santiago Arcos en 1860 publica un folleto llamado Cuestión de Indios, donde propone, quizás por primera vez, la solución exterminadora. Es decir, terminemos de una vez con este problema que lleva tanto esfuerzo y tanto dinero. Hay que exterminar. Mansilla efectivamente es alguien que está en contra del exterminio. Y él sabe que se está discutiendo el exterminio. Sabe que se está discutiendo una lógica de expansión que va a llevar a la muerte de la mayoría de los indios. Y es cuando escribe en un periódico, escribe pensando eso, digamos, me parece. Y después está el otro efecto, que sí es la confianza, me parece también muy del siglo XIX, en el archivo y en la escritura como constitución de un saber común que se va a legar a otros. Mi estrella militar me deparó el mando de las fronteras de Córdoba, que eran las más asoladas por los ranqueles. Buenas tardes, mi coronel. Sargento Bustos, Mora. Placer, coronel. Coronel, estamos viendo acá con el señor Mora el recorrido que vamos a hacer con la tropa. Yo diría de salir de acá. Ya sabes que los ranqueles son esas tribus de indios araucanos que, habiendo emigrado en distintas épocas de la falda occidental, de la cordillera de los Andes a la oriental y pasado los ríos Negro y Colorado, han venido a establecerse entre el río Quinto y el río Colorado, al naciente del río Chalileo. Nos toca ya una Mansilla formal. Ya no es el muchacho veinteañero de aventuras ultramarinas. Indudablemente que él era un exponente de la sociedad porteña de su época, tenía prosapia, tenía nombre. Más allá de la conflictividad familiar que generaba el, por un lado, venir de Rosas, ¿no es cierto?, y por otro lado, tener otras formas de la alcurnia, ¿no?, dentro de esa prosapia familiar. Indudablemente que él tenía modismos del hombre bien, ¿no?, de posición acomodada, y que seguramente le perfiló maneras de apreciar, que me inclino más por la figura aventurera, ¿no? Últimamente celebré un tratado de paz con los ranqueles, que el presidente aprobó, aunque surgieron ciertas dificultades relativas a su ejecución inmediata. Esta circunstancia por un lado, y por otra esa inclinación que ya conoces a las correrías azarosas y lejanas, me llevaron a ver con mis propios ojos ese mundo que llaman Tierra Adentro, para estudiar sus usos y sus costumbres, sus necesidades, sus ideas, su religión y su lengua.
Yo comprendo que haya quien diga, me gustaría ser Leonardo Pereira, potentado del dinero. Yo comprendo el amor de Romeo y Julieta y comprendo también la grandeza del perdón. Por eso comprendo que haya en esta tierra quien diga, yo quisiera ser Mitre, el hijo mimado de la fortuna y de la gloria. Pero que haya quien diga, yo quisiera ser el coronel Mansilla, eso no lo entiendo. Porque al fin, ¿ese mozo quién es? El dandismo de Mansilla yo creo que expresa, digamos, ese universo multifacético y anfibio en el que él transita, un personaje múltiple que busca y experimenta lo que va a ser con cierto goce que en su época era una marca de diferencia absoluta, ¿no? Yo creo que Mansilla se vale de su condición de miembro de la élite argentina, del poder que tiene su familia, de los recursos infinitos que tiene a nivel material para poder ir y venir, trasladarse, moverse y transitar los salones, el interés por la política, el interés por la época, o sea, su contemporaneidad tremenda, comprometida con eso que él creía debía ser la civilización y que en su época además fue marcando, digamos, el camino de lo que se venía, ¿no? De la imposición de un modelo de país, de una mirada eurocentrista en la que la vida estaba en París y si no en Londres, y una idea de lo radical como la experimentación de lo sofisticado y de lo excéntrico. Entonces todo esto configuraba un personaje que no se privaba de nada. O sea, Mansilla debe ser el hombre del siglo XIX que puede dar cuenta de estos mundos sin jamás perder la elegancia y sin nunca quedar, digamos, en Orsay, a pesar de que permanentemente intentaba quedar en Orsay. Pero era tal su centralidad, su pertenencia, su raigambre en el poder, digamos, en el poder del siglo XIX, ese poder concentrado, terrateniente, que manejaba el país como una estancia, que por lo tanto caía parado. Santiago, tengo en borrador el croquis topográfico levantado por mí, en ese territorio inmenso, desierto, que convida a la labor y no tardaré en publicarlo, ofreciéndoselo con una memoria a la industria rural. El primer deber de un soldado es conocer palmo a palmo el terreno donde algún día ha de tener la necesidad de operar. Más de 6.000 leguas he galopado en año y medio para conocerlo y estudiarlo. Hacía ya mucho tiempo que yo rumiaba el pensamiento de ir tierra adentro. El trato con los indios que iban y venían al río Cuarto, con motivo de las negociaciones de paz entabladas, había despertado en mí una indecible curiosidad. Hombre, Cecilio Rodríguez, mi coronel. Seleccioné a 18 soldados casi desarmados y llevé conmigo a mis amigos, el fray Donati y el fray Álvarez. No necesitaba nada más. El ejército de esa época, en 1870, es un ejército que está en transición hacia un ejército profesional. Todavía no es el ejército nacional. Es un ejército mezcla de leva y de ejército profesional. De leva quiere decir de tomar gente e incorporarla por la fuerza al ejército, ¿no? Se necesita formar un pelotón, vamos al pueblo a ver quiénes están sin hacer nada, esos entre los 18 y 60 años adentro. Un gaucho, un mestizo, un negro, vago o mal entretenido, que era la expresión de la época para los que no estaban insertos en el mercado laboral, y se lo incorporaba a la fuerza, con una instrucción mínima o nula, con sus capacidades de andar a caballo
típicas de toda La Pampa, siempre con hambre, siempre con poco cigarrillo, con poca bebida. O sea, era un ejército muy pobre, ¿no? Muy pobre en todos los sentidos. Poniendo una semilla y esperando una flor. Creyendo la suerte de la bella semilla. Después dejé de cuidar la planta de amor. Para dejarla crecer salvaje. Y ella solo busca el sol. O sea, en realidad él está rodeado de gauchos, de indios, de borrachines, de negros. Él es el único representante del orden, ¿no? Y él es la única persona con linaje, con heraldos, para ejercer una voz, para llevar adelante una tropa, para dictar una misa, para bajar línea moral. ¿No hay quien sostiene que es mejor exterminar a los indios en vez de cristianizarlos y utilizar sus brazos para la industria, el trabajo y la defensa común, ya que tanto se grita que estamos amenazados por el exceso de la inmigración espontánea? No basta que las constituciones proclamen que todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la patria. Es menester que la patria deje de ser un mito, una abstracción, para que todos la comprendan y la amen con el mismo acendrado amor. Donati comienza a acompañar a Mansilla en algunas excursiones de reconocimiento de la frontera hacia el río Quinto. Las crónicas dicen que en esas cabalgatas, en esos tiempos, Mansilla dice: yo tengo la idea o la iniciativa de ir. Pero ya Donati la tenía de hacía 2 años antes. Lo que pasa es que Mansilla la demora porque quiere ser él el que va a ir hasta las tribus, hasta Leucó, donde estaban las tribus ranquelinas. Les favorece el inicio de un tratado de paz en el que parece que la frontera se tranquiliza, que los malones también, entonces van a poder ir sin demasiados riesgos. Cuando Mansilla tiene decidida, armada su exposición, él ya había estudiado rastrilladas, caminos, sabía por dónde iba a ir, le comunica al padre Donati que va a ir y que mantenga en secreto, porque si se difundía, y del lado de los ranqueles podía entenderle alguna emboscada o algo así. Cuando resolví mi expedición, guardé el mayor sigilo sobre ella. Todos vieron los preparativos. Todos hacían conjeturas. Nadie acertó. Solo un fraile amigo, Fray Donati, conocía mi secreto, que era este. El punto fuerte de la nueva línea de frontera sobre el río Quinto se llama Sarmiento. De allí arranca el camino que por Laguna del Cuero, famosa para los cristianos, conduce a Leubucó,
centro de las tolderías ranquelinas, donde habita el temido cacique Mariano Rosas. Cuando a él se le otorga la misión, conlleva una plenipotencia. Es decir, la plenipotencia es decir, puedo hacer lo que yo entienda que deba hacer y todo va a estar con el consentimiento previo. Vaya y pacifique, vaya y corra la frontera a mayor distancia. Y para hacerlo, él podría haber tomado las armas como un elemento de disuasión, de persuasión, de disciplina. Y me da la impresión que en ese estudio previo, en ese tiempo del que hablábamos, él creo que encontró o se tuvo fe en que podía conseguirlo de otra manera. Sonaban los cencerros de las tropillas. Cada cual se preparaba para subir a caballo, habiendo olvidado sus penas alrededor del fogón. Y en el oriente nubloso, la luz apenas rayando, iba el campo tapizando del claroscuro verdor. ¡Vamos! Desde allí emprendí mi marcha. Poniendo una semilla y esperando una flor. No llores hoy por mí, que me voy para nacer. Dice al morir la bella flor del amor. Su único amor es el sol. Y ella solo busca el sol. Y ella solo busca el sol. Su único amor es el sol. Solo busca el sol. Su único amor es el sol. Solo busca el sol. Su único amor solo busca el sol. Solo busca el sol. Poniendo una semilla y busca el sol, busca el sol, solo 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 busca
sol, solo busca el sol.